Puede iniciar, profe, ¿Cómo no? con la presentación. Ya vamos a empezar. Estamos nada más que esperando aquí. Ya estamos listos. Ahora sí. Buenos días. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y del Comité Olímpico de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, les queremos dar la más cordial bienvenida al ciclo de ponencias enmarcadas en el plan de formación de las Olimpiadas. En primer lugar, agradecemos a todos los que nos acompañan en el día de hoy identificarse en este perfil de Zoom con su nombre, apellido y la institución universitaria que representan. Asimismo, les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para optimizar el aprovechamiento del ancho de banda de la conexión. La actividad de hoy va a estar dividida en dos fases. En la primera vamos a contar con la participación de nuestro ponente. Una vez culminada su charla, tendremos la segunda fase, un espacio para las preguntas y planteamientos que tengan a hacer nuestros participantes, los cuales se canalizarán solicitando el derecho a palabra. La ponencia del día de hoy es Venezuela, potencia energética y minera, a cargo del señor Daniel Páez. El señor Daniel Páez tiene un doctorado, ha sido un profesional de PDVSA por 33 años, principalmente como investigador técnico-científico en tecnologías catalíticas para mejorar calidad de combustibles, inteligencia y perspectivas tecnológicas en combustibles y vehículos futuros, además de haber sido gerente general, planificador y asesor técnico, director de refinación de MINPET y gerente de educación petrolera. Posee una propiedad intelectual de 4 libros escritos que requieren edición para su publicación, 4 patentes, 23 tesis tutoradas, 21 tesis examinadas, como jurado principal, 27 artículos científicos en revistas arbitradas, 32 informes técnicos y 50 publicaciones quincenales. Actualmente trabaja como miembro del Comité Olímpico de las Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Viceministerio de Gas en el Ministerio de Petróleo. Miembro de la mesa académica que debate la Ley de Energías Renovables en la Subcomisión de Energías Renovables de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Fue miembro del Panel Internacional de Energía y de Comisión para la Creación de una Infraestructura de Hidrógeno y Vehículos Avanzados. Miembro de Comisión Presidencial para el otorgamiento del Premio Nacional de Ciencia y miembro de la Agenda de Petróleo, entre otras actividades. Demos una cordial bienvenida al doctor Daniel Páez. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación y buenos días a todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Venezuela como una potencia energética y minera. Pero antes de empezar, me gustaría, por favor, que cada uno de ustedes colocara en el chat qué parte de Venezuela le gustaría o desearía visitar cuando tengan tiempo y financiamiento. Vamos entonces a darnos unos 2 minutos para ver dónde quisiésemos viajar en Venezuela. Adelante, por favor. Amazonas. A mí me encanta el Amazonas, que es bien extenso. La Gran Sabana, me gusta. Salto Ángel, Canaima, caramba. Están todo Estado Mérida. Ah, muy bien. La nieve. Ahorita hay mucha nieve por allá. ¿Quién más? Ah, no, pero esto está
al yacimiento de la Luna. ¿Para ahí cómo se va? Parque Nacional Canaima, Los Roques. ¿Cómo está bien Los Roques? A mí me encantan Los Roques. He ido muy poco, pero sigue siendo una parte muy interesante. Otros aspirantes. Bueno, yo creo que todos tenemos un interés en nuestra Venezuela, en conocerla un poco más. Y aquí lo que vamos a hacer es darle como una especie de repaso a través de todo lo que es nuestra nación y todo lo que tiene. Fíjense, Venezuela tiene 916.000 y tantos kilómetros cuadrados de territorio, tiene 195.000 kilómetros cuadrados de zona en reclamación y 550.000 kilómetros de área marítima. Es muy extensa nuestro país. Por lo tanto, la pregunta que le estaba haciendo era pertinente porque indudablemente aquellos que quisieran ir a Isla de Aves no tendrán que viajar bastante porque eso queda muchísimo más lejos que ir, por ejemplo, a Aruba o a Curazao, que son países muy cercanos a nosotros, que están, es mucho más fácil nadar hasta allá que nadar hasta la isla de Aves, que nos da indudablemente la extensión territorial que tenemos hoy día. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Bueno, vamos a ver un objetivo, vamos a ver la posición geoestratégica que tiene la República Bolivariana de Venezuela en el mapa mundi, la posición energética y la posición minera que actualmente ostenta esta república. Vamos a hablar un poco de lo que son los combustibles fósiles, especialmente los hidrocarburos, petróleo y gas, acuérdense. Hablaremos si hay en realidad una crisis interna en Venezuela o una guerra encubierta. Haremos algunas conclusiones y si están interesados en el tema, indudablemente tienen unas bibliografías que pueden muy bien acceder a través del aula virtual que está diseñada para esta primera Olimpiada Universitaria de Petróleo y Gas. Bueno, el objetivo que vamos a exponer en el día de hoy, indudablemente, es revisar de una forma amena, pero técnicamente sólida, las cuantías energéticas y mineras, además de la situación geoestratégica que presenta Venezuela como país en el continente americano. Eso indudablemente tiene un impacto tanto social como amenazas geopolíticas. Por eso es que abajo dice que muy pocos o a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Y ustedes se preguntarán por qué está ese eslogan ahí o esa visión. Bueno, simplemente en la medida que vayamos pasando a través de esta charla o ponencia, nos pondremos de acuerdo en por qué está este cintillo allí puesto. Fíjense algo. Nuestro país, Venezuela, que ya les había hablado, tiene un territorio de 916.000 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicado, como ustedes lo están viendo aquí, prácticamente al norte de la América del Sur. Y si ustedes se ponen a ver, en definitiva, lo que nos está presentando es que Venezuela prácticamente la puerta de entrada de toda América Latina o la América del Sur. Adicionalmente a ello, cuando nosotros observamos nuestro país, nos damos cuenta que está muy cerca del Canal de Panamá, es decir, que desde Venezuela se puede dominar el Canal de Panamá, se puede dominar todas las islas del Caribe, se puede llegar en 3 días por barco hasta las costas del Golfo de los Estados Unidos o hasta la costa este de los Estados Unidos. Adicionalmente a ello, se puede
indudablemente llegar muy fácilmente en 5 días a Europa y en los mismos tipos de días, en las mismas cantidades de días, se puede llegar al continente africano. Como estamos muy cerca del Canal de Panamá, tenemos entonces una vía expedita para comunicarnos con el Oriente, es decir, con China, India, Japón, a través, indudablemente, del Canal de Panamá. Es decir, nuestra posición geoestratégica puede ser envidiada por cualquier potencia internacional para tener una mejor capacidad de maniobra militar y estratégica sobre toda esta área que incluye Caribe, Atlántico y Pacífico. Imagínense eso. Adicionalmente, posee Venezuela unas cuantías de petróleo y de gas que en momentos bélicos pudiese llevarse a países que lo requieran en tiempos menores a, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que viajar desde el Medio Oriente. Fíjense dónde está el Medio Oriente, ¿verdad? Todo esto que ustedes ven aquí es el Medio Oriente. Entonces, para sacar petróleo del Medio Oriente y llevarlo, por ejemplo, a la costa este de los Estados Unidos, necesitamos entrar por aquí. Necesitamos entrar por aquí, irnos por aquí, le doy clic, ajá, y nos vamos para acá. Y fíjense que eso nos tomaría a nosotros cerca de 35 días. También podemos salir de aquí desde el estrecho de Hormuz y irnos por esta costa, por aquí así, llegar a la parte más sureña del África, subir por esta zona y llegar hasta aquí. Eso nos tomaría 45 días. ¿Cuánto nos toma desde Venezuela? Prácticamente 3 días. Entonces, hay una diferencia muy grande desde una posición geoestratégica que es sumamente envidiable con respecto a este país que indudablemente tenemos aquí, que se llama República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Bueno, que Venezuela constituye un país con una posición geoestratégica por su condición de ser la puerta de entrada a toda América del Sur y por su cercanía al Canal de Panamá, como ya te lo expliqué. ¿No podemos borrar eso? Sí. Adicionalmente a lo que hemos mencionado, fíjense que nuestro país adicionalmente tiene unos límites en el continente suramericano con Colombia, con Brasil y definitivamente con Guyana. Pero si vamos hacia la parte norte, como nos dicen en muchos casos cuando estamos en la escuela, por el norte con el Mar Caribe. Bueno, resulta que no es el caso. Nosotros tenemos por el norte, fíjense, nuestros límites son con la República Dominicana, que es un país independiente, con Aruba, Curazao y Bonaire. Aruba y Curazao son 2 países, pero igual que Bonaire pertenecen a la Mancomunidad de Holanda, es decir, a la Mancomunidad de Países Bajos. Por lo tanto, pertenecen a un país europeo que es miembro de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene 2 bases militares aquí en esta zona, muy cerquita de la frontera con Venezuela, igual que la tienen los Estados Unidos. Adicionalmente a ello, fíjense que si vamos por aquí, por este corredor, tenemos entonces límites con la República de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente encontramos que Puerto Rico es un estado asociado de los Estados Unidos y entonces tenemos límite con los Estados Unidos, que también es un país belicista y que apunta y es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si nos vamos por esta zona y vemos aquí está Dominica y está
otra Martinique, que pertenecen a la mancomunidad francesa. Es decir, que también tenemos a otro país, con lo cual limitan nuestra nación, que pertenece a la OTAN. Y luego hay una serie de islas que nadie sabe cómo llegaron a parar en manos de el Reino Unido, como Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Barbados, Trinidad y Tobago, Guayana, la Guayana, ¿cómo se llama? La Guayana Británica, San Vicente y las Granadinas, Granada, todas ellas pertenecen indudablemente al Reino Unido, que es un país, primero, imperial, ha sido un país imperial, y segundo, un país que pertenece a la OTAN. Nuestro Esequibo, que se encuentra aquí en un territorio de 195.200 kilómetros cuadrados, está indudablemente influenciado por el territorio que pertenece a la Guayana actualmente, que es indudablemente, también pertenece a la mancomunidad de Reino Unido. Aquí en esta zona que ustedes están viendo, el mar territorial, que prácticamente es venezolano, está del Esequibo, está lo que nosotros conocemos como la empresa petrolera internacional más grande del mundo, que se llama ExxonMobil, tratando de extraer petróleo. ¿Con qué fines? Con el fin de crear una guerra civil o una guerra entre ambas naciones, entre la que es la Guayana y lo que es Venezuela. Y para colmo de males, nosotros con Colombia tenemos en estos momentos una situación de hostilidad por parte de nuestra hermana república, porque Colombia, además de tener 12 bases militares estadounidenses en su territorio que amenazan la integridad de Venezuela, también acaba de firmar un acuerdo de socio global con la OTAN. Entonces nos damos cuenta que nuestro territorio, prácticamente con la excepción de Brasil, está totalmente rodeado por países que son miembros de la OTAN. Y esto representa para nosotros una muy seria amenaza a la seguridad y a la integridad de la nación. Razón por la cual, fíjense, lo mismo se lo están haciendo a Rusia, y Rusia inmediatamente respondió. Es el mismo juego. Y eso indudablemente implica que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones que tomemos desde la perspectiva geopolítica. Ustedes se preguntan, ¿cuál será la razón fundamental por la cual la OTAN está prácticamente encasillando a Venezuela? Bueno, si vemos la visión energética de nuestra nación, nos daremos cuenta que hay indudablemente cuantías significativas de petróleo, de gas, de carbón y de hidroelectricidad. Fíjense algo, si vamos a petróleo, fíjense que allá arriba hay un numerito que dice 428.000 millones de barriles de petróleo existen en lo que nosotros conocemos como reservas probadas. Cuando hablamos de reservas probadas, estamos hablando, fíjense, de las reservas que con la actual tecnología existente pueden ser extraídas con proyectos de inversión actuales. Es decir, que se pueden estar extrayendo muy rápidamente. Cuando hablamos de reservas probables, son reservas de petróleo que se encuentran en el subsuelo venezolano, que hasta el momento sabemos que existen, pero no podemos extraerlas con las tecnologías que tenemos. Aquí donde se necesitan mentes brillantes para convertir esto en reservas probadas. Luego tenemos reservas posibles, que son aquellas que sabemos que existen, pero están muy en condiciones más profundas, que se requieren también tecnología y no la tenemos. Por ejemplo, en la formación La Luna tenemos nosotros petróleo y gas de esquitos
que solamente se pueden extraer con tecnologías como el fracking, algo que nosotros no vamos a hacer en este momento. Y tenemos recursos por unos 43.000 millones de barriles de petróleo. Esto sin contar, indudablemente, que todavía no hemos hecho en los 550.000 kilómetros cuadrados que tenemos de territorio marítimo, todavía no hemos concluido las exploraciones que se han estado llevando a cabo. Eso por la parte del petróleo. Entonces, fíjense, de las probadas, de las reservas que se pueden sacar ya, tenemos las mayores del mundo que están en estos momentos en 304.000 millones. Desde la perspectiva de gas natural, aquí estamos hablando de billones de pies cúbicos de gas natural, que serían 10 a la 12. Fíjense que reserva aprobada, en estos momentos el actual número es 202.000 billones. Tenemos probables 36.000 billones, posibles 34.000 billones y recursos 178 billones. Es decir, esos recursos todavía están en la espera de ser descubiertos, sobre todo en nuestra plataforma marina. Con respecto a carbón, nosotros tenemos 9.141 millones de toneladas en nuestro territorio, de los cuales tenemos probadas 1.347 millones de toneladas, probables 2.808 millones de toneladas, posibles 4.886 millones de toneladas y cero recursos. Pero si vamos a la parte de hidrogeneración, que es toda una infraestructura que se ha montado a lo largo del río Caroní, nos damos cuenta que tenemos entonces en el Guri, tenemos el Guri, que es la represa más grande que tenemos en estos momentos, sería la central hidroeléctrica Simón Bolívar, tendríamos 47 teravatios hora, 47 teravatios, 47 por 10 a la 12. Estamos hablando de Macagua, que tendría 15 teravatios hora, Carhuachi, 13 teravatios hora, Tocoma, 13 teravatios hora, y recursos para hacer, por ejemplo, represas pequeñas, tendríamos 8 teravatios hora. Es decir, que Venezuela es un país bendecido por las enormes reservas energéticas con las que cuenta. Contamos entonces con la primera reserva de petróleo, las séptimas reservas mundiales de gas natural, contamos con reservas de carbón y adicionalmente a eso tenemos una gran fuente de hidrogeneración que estamos utilizando. Esta última indudablemente es renovable y comprende 60% de la producción eléctrica nacional. Por eso es que se dice que nadie quiere ver ojo bonito en cara ajena. No hay país mundialmente que tenga estas cuantías de recursos energéticos como lo tiene la República Bolivariana de Venezuela. ¿Entendés? Como ya habíamos visto en la lámina de ayer, no sé si se recuerdan, indudablemente tenemos las mayores reservas probadas de petróleo, de las cuales, fíjense, el 83% de estas reservas probadas que ustedes están viendo allí pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y Venezuela tiene el 23% de esas reservas. Si sumamos a Arabia Saudita, que también pertenece a la OPEP, aquí estaríamos el 45% de las reservas mundiales probadas que se pueden extraer en este momento en todo el territorio global, en toda la Tierra, están en estos dos países. Algo que nos coloca a nosotros con una responsabilidad hacia la humanidad muy grande, pero también nos colocan como amenaza por parte de posibles imperios actuales y futuros. Desde la perspectiva petrolera, fíjense que Venezuela tiene 4 grandes regiones de producción petrolera. El occidente, que va en lo que se llama la cuenca Maracaibo-Zulia-Falcón, que indudablemente fue la primera cuenca de explotación petrolera en todo el territorio nacional.
ha estado produciendo petróleo desde el año de 1900 en adelante. Luego tenemos la cuenca de Oriente. Esta cuenca de Oriente prácticamente está hacia el norte del estado Monagas. Y en esa cuenca también tenemos crudos livianos y medianos, como es el caso de la cuenca occidental. Y allí hemos estado produciendo petróleo desde el año de 1972, por ahí en esa época. Y luego tenemos un territorio que se llama la Faja Petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, que comprende aproximadamente 7 países, 7 estados, perdón, con una extensión de 55.000 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que Bélgica, por ejemplo, y un poquito más grande que la República Dominicana, si lo quieren ver desde esa perspectiva, donde se encuentran las reservas de petróleo pesado y extrapesado más grandes del planeta. Entonces, fíjense, en Occidente nosotros tenemos 20.330 millones de barriles todavía por explotar. En Oriente más la Faja tenemos 280.000 millones de barriles, y en esta parte que es las costas venezolanas, que acuérdense que tiene una extensión de 550.000 kilómetros cuadrados, aún estamos en revisión y cuantificación del petróleo y del gas que se pueda conseguir en esa zona. Todavía no hemos buscado en la zona en reclamación, pero aquí arriba ExxonMobil está trabajando arduamente buscando petróleo y ha conseguido grandes reservas, que también pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, si quieren colocarlo de esa manera. Si vamos un poco dentro de lo que es la faja petrolífera del Orinoco, recuerden que habíamos hablado de 55.314 kilómetros cuadrados de área. Esas áreas están divididas en 4 grandes bloques, que son, si vamos desde lo que es oeste hacia el este, sería Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo. Y aquí están, fíjense, los petróleo original en sitio para cada una de estos bloques, y al final tenemos 1.360.000 millones de petróleo, de los cuales, de esta enorme cantidad que ustedes están viendo aquí, solamente se puede extraer el 20%, que sería 303.000 millones de barriles, que ya es suficientemente grande. Fíjese, casi que el 80% de las reservas que están en la faja petrolífera del Orinoco no se pueden extraer con las tecnologías que tenemos en la actualidad. Por lo cual, indudablemente necesitaríamos de mentes brillantes como la de ustedes, tecnologías y universidades con competencia en áreas tecnológicas para extraer petróleo futuro. Eso es prácticamente una necesidad que se nos hace cada día de mayor envergadura, y es un reto que tiene la República Bolivariana de Venezuela con la humanidad: sacarlas, extraerlas, utilizarlas, pero con el menor impacto ambiental posible. Eso es parte de la estrategia y del diseño curricular que se debe hacer hacia futuro desde la perspectiva universitaria. Si hablamos de gas, ya ayer le habíamos presentado esta lámina, donde además de la Federación Rusa, Irán, Qatar, Turkmenistán, Estados Unidos, China, después le sigue en reservas probadas, le sigue Venezuela con 202.000 billones. Si Venezuela puede cuantificar sus reservas que están en toda la costa o en toda su extensión marítima, para ponerlo mejor, pudiésemos estar por aquí, por esta zona, lo cual nos daría indudablemente un impulso desde el punto de vista estratégico desde la perspectiva energética. Por esa es la razón que nosotros pertenecemos y somos miembros fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y del Foro de Países Exportadores de Gas. Nosotros tenemos un reto aquí en esta organización,
puesto que hasta ahora Venezuela no ha sido exportador de gas, algo que deberíamos estar cambiando, Dios mediante, para este año. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de exploración de gas libre? Acuérdense que el 82% del gas que tiene la República Bolivariana de Venezuela como reserva corresponde a gas asociado al petróleo. Necesitamos gas libre para iniciar un proceso geopolítico, vamos a llamarlo, de integración latinoamericana y caribeña. Para ello estamos trabajando en la exploración costa afuera, indudablemente en los proyectos llamados proyectos Delta Caribe, que están, por ejemplo, en el proyecto Rafael Urdaneta, aquí en este bloque que ustedes están viendo aquí, es el bloque Cartón 4, ya ahí se consiguió una enorme reserva de gas natural que pasa por encima de las reservas supuestamente probables que tenemos, que son 16 billones de pies cúbicos. Adicionalmente a ello, nosotros tenemos el proyecto Mariscal Sucre, que hemos estado explorando en esta área. Fíjense que todas las áreas están prácticamente pegadas a la costa venezolana, no hemos ido a los 550.000 kilómetros más allá. Y la otra sería la plataforma del Tana. En esta plataforma del Tana estamos trabajando en conjunto, indudablemente con Trinidad y Tobago, ya que tenemos yacimientos en esta área que son compartidos entre ambos países. Y estamos trabajando indudablemente en el proyecto de Blanquilla. Como ustedes ven, estamos prácticamente haciendo la exploración cabotaje, es decir, cerca de las costas venezolanas. Pero se requiere explorar y explotar la reserva de gas libre para afianzar el compromiso energético internacional que tiene el país. Ahora bien, dejando atrás petróleo y gas, que son hidrocarburos, que ya sabemos, tenemos reservas. Si sumamos las reservas de petróleo y sumamos las reservas de gas natural que poseemos, nos colocaría en el planeta como el segundo país con las mayores reservas de hidrocarburos después de Irán. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos un arco minero que se llama el Arco Minero de Guayana, que lo están viendo aquí en esta lámina, donde tiene una extensión, disculpen, fíjense que tiene una extensión casi que de 2 veces la extensión de la faja petrolífera del Orinoco, 111.843 kilómetros cuadrados. En esta extensión de territorio puede entrar muy fácilmente la República de Cuba. Puede entrar fácilmente, disculpe que estamos aquí, puede entrar fácilmente la República de Cuba, pero en cada una de estas áreas, fíjense, puede entrar Portugal, puede entrar Panamá, puede entrar la República Dominicana. ¿Qué tenemos allí? En esa enorme extensión territorial que prácticamente está virgen desde el punto de vista de que la mayoría son territorios montañosos y conforman parte de lo que nosotros conocemos como la Amazonía, en ese territorio tenemos indudablemente fuentes de oro, fuentes o vetas de diamante, tenemos coltán, que es un mineral que utilizamos regularmente para hacer posible la tecnología de los celulares, tenemos hierro, que lo hemos venido explotando desde hace muchos años, tenemos bauxita y adicionalmente a ello tenemos 45 minerales más, incluyendo uranio. Entonces, ya ustedes se pueden imaginar por qué la OTAN está tan interesada en cuidarnos a nosotros. ¿Por qué la OTAN, por qué los Estados Unidos están tan interesados en rodear a Venezuela para darle el cariño necesario para que esta república o este país
no haga tonterías con sus reservas de energía y con sus reservas de minerales. ¿Ve que nos están cuidando? Eso es lo que ellos pretenden. Aquí más o menos ustedes ven dentro de las extensiones cómo se están haciendo las explotaciones de las reservas de oro en el lado oeste y de las reservas de diamante en el lado este. Fíjense, adicionalmente a esto, la Agencia Geológica de los Estados Unidos, que se llama USGS, ha informado recientemente que la República Bolivariana de Venezuela posee la quinta reserva mundial de un mineral llamado torio. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve el torio realmente? Bueno, el torio es el mineral más importante para reemplazar como energético nuclear al uranio. Y hay muchas investigaciones porque primero es más efectivo, es más benévolo con el ambiente, produce menos radioactividad, pero se requiere la investigación y el desarrollo en tecnologías de lo que se conoce como sistemas de transformación, es decir, en las tecnologías que son necesarias, los hornos especiales que son necesarios para transformar el torio en energía eléctrica. China lleva un adelanto significativo en este tipo de tecnología y ya ha creado los dos primeros prototipos para el uso de torio en la producción de energía eléctrica. Por lo tanto, nosotros debemos buscar hacia futuro, y ese es un futuro inmediato, la forma y la manera de asociarnos y transferir el conocimiento tecnológico chino hacia Venezuela, puesto que tenemos reservas significativas muy grandes, que son de las más grandes que tiene el planeta Tierra. Entonces, para hacer un resumen solamente de lo que es el aspecto relacionado con Venezuela como potencia energética y minera, y si no lo creen, bueno, aquí está, fíjense, tenemos las primeras reservas de hidrocarburos líquidos del mundo, es decir, petróleo. Tenemos la séptima reserva de gas natural del globo, la segunda nación con las mayores reservas de hidrocarburos. Somos el primer país latino con la mayor capacidad de refinación de petróleo. Las segundas reservas mundiales de oro. La sexta en reservas mundiales de hierro. La tercera en reserva mundial de coltán. La 12ª mayor reserva de bauxita. La quinta reserva de torio, un material nuclear verde. Tenemos dentro de nuestro territorio el 27% del agua dulce del planeta, que está en la Amazonía, y conformamos parte del acuífero Alto do Chao. ¿Han escuchado ustedes hablar del Alto do Chao? Es el acuífero más grande del mundo y parte de esa agua está en la Amazonía venezolana o en la Amazonas. Tenemos también dentro de nuestro territorio el 20% del pulmón vegetal más grande del planeta, que es la Amazonía, y adicionalmente a ello, Venezuela está entre las 10 naciones con la mayor biodiversidad del planeta. Es decir, estamos en este ámbito de biodiversidad, animales y plantas, estamos de séptimo como país, como nación. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta por qué nos están rodeando, por qué está todo el mundo interesado en Venezuela, por qué apunta todo el mundo hacia este pequeño país y por qué los Estados Unidos de América nos coloca como una amenaza inusual y extraordinaria si nosotros no tenemos un ejército de la magnitud que tienen ellos. Otro aspecto que tenemos que revisar con respecto a nuestra nación refiere a la historia petrolera.
y no hablamos de la historia gasífera, puesto que nuestra nación se ha desarrollado más como un país petrolero que como un país gasífero. Ya vendrán las épocas, Dios mediante, en que nos convertiremos en un país plenamente gasífero. Pero en este momento, nuestro nacimiento como nación prácticamente ha visto el desarrollo desde los años de 1876 hasta la actualidad de lo que es el petróleo. Y empezamos en los años de 1887, cuando se crea la Compañía Nacional Petróleas del Táchira. Fíjense que esa es la primera PDVSA o Petróleo de Venezuela nacional, porque la construyeron 6 venezolanos. Esa compañía indudablemente estaba en Rubio, en el estado Táchira. Y empezó, como les dije, en 1887, se inició, fue la que trajo el primer taladro al país, fue la que hizo la primera perforación y adicionalmente fue la primera empresa internacional que fue eliminada del mapa en el año de 1930 por el entonces presidente de Venezuela, que era un dictador, se llama Juan Vicente Gómez. ¿Por qué la eliminó? Si ustedes se han puesto a pensar, bueno, en esa época existían las concesiones. A usted le daban una concesión para usted hacer una explotación de una área determinada. Una vez que se establecieron lo que hoy conocemos como las 7 hermanas, eso fue en 1928, presionaron a Juan Vicente Gómez para que en definitiva no le diera más concesiones a la petrólea del Táchira, y hasta ahí llegó la historia de esa primera PDVSA que nosotros habíamos tenido. Adicionalmente a ello, fíjense que en 1943, está marcadito aquí, hubo un presidente nacionalista en Venezuela llamado Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita creó lo que se conoce como la ley del 43, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esa ley, cuando fue creada, precisamente estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y la ley establecía que no iban a haber más concesiones, sino que a partir de 1943 se le iba a dar una concesión especial a las 14 o 15 empresas petroleras internacionales que estaban explotando petróleo en nuestra nación, en nuestro país, por un periodo de 40 años. Es decir, que en 1983, la República Bolivariana, la República de Venezuela en ese entonces, asumiría el control total de la industria petrolera sin tener que pagarle un medio a las empresas petroleras internacionales. Eso está en la ley. Adicionalmente a ello, se estableció que tanto la empresa petrolera internacional como la nación deberían ganar lo que nosotros conocemos como el 50-50, o lo que ustedes conocen fundamentalmente como el 50-50. Eso indudablemente que no le gustó para absolutamente nada a las empresas petroleras internacionales, fundamentalmente las que ellas que conocemos como las 7 hermanas, y sacaron del poder a Isaías Medina. En el 47 llega a ser presidente de Venezuela Rómulo Gallegos, que también era un presidente nacionalista. Le dio coordinación a la ley, le dio fortaleza a la ley y también le dieron un golpe de Estado. Este era el tercer golpe de Estado que recibía Venezuela hasta esa época. Luego, en el 1958, Marcos Pérez Jiménez se opone a darle más concesiones a las empresas petroleras y ocurre el cuarto golpe de Estado, o el cuarto golpe preparado en América del Norte, junto con la CIA, para sacar a Marcos Pérez Jiménez del poder. En todas estas épocas, fíjense, indudablemente que las petroleras tenían tanto poder que en 1975 se crea entonces la nacionalización de la industria petrolera.
Y ustedes se preguntan, ¿y por qué tenemos nosotros que hacer una nacionalización en 1975 si en 1983 se vencen todas las concesiones y todo lo que está en la República Bolivariana de Venezuela o en la República de Venezuela pasaría directamente sin pagar ningún medio a las empresas petroleras internacionales? Bueno, eso no ocurrió. Ocurrió entonces lo que nosotros conocemos como la nacionalización de la industria petrolera en 1975. El 1 de enero de 1976 se hace entonces pública la nacionalización y adicionalmente a eso, adivinen ustedes, se le paga, se indemnizan a estas 14 empresas, no a todas, sino a unas cuantas, con un dinero del erario de venezolano que pasa por encima de los 10.000 millones de dólares, que eso era bastante real para la época. Fíjense algo, la historia petrolera de Venezuela, cuando se crea la ley de 1943 por Isaías Medina, adicionalmente en 1960 Juan Pablo Pérez Alfonso crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo y adicionalmente constituye en Venezuela la Corporación Venezolana de Petróleo, que era la PDVSA, que se iba a encargar de administrar los recursos petroleros en 1983. Se creó en 1960. Pero cuando se hace la nacionalización entre 1975 y 1976, desaparece la CBP y aparece una cosa llamada Petróleos de Venezuela. Entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó allí? Esa empresa no tenía personal especializado como los que tenía, por ejemplo, la CBP, que eran todos venezolanos y iban a trabajar para asumir el rol de líderes petroleros. Bueno, aparecieron de la noche a la mañana un poco de líderes que eran los gerentes de alto nivel de las grandes corporaciones petroleras internacionales, pero venezolanos, y conformaron PDVSA, pagaron unas indemnizaciones que ya les dije que son más de 10.000 millones de dólares, y como PDVSA no tenía músculo comercial, se encargaron de darle a cada una de estas grandes corporaciones, sobre todo a las 7 hermanas, unas formas de contrato para que ellas operaran y vendieran en el mercado internacional el petróleo y los derivados de Venezuela, prácticamente que nos desplumaron, si ustedes lo quieren ver. No conforme con eso, en 1981 creo que fue que llegó a Miraflores por segunda vez este personaje que ustedes están viendo aquí, se llama Rafael Caldera, y en ese entonces, además de la nacionalización, hicieron una apertura petrolera, es decir, dejaron nuevamente que las empresas petroleras internacionales volvieran al país, a través ya no de concesiones, sino a través de lo que nosotros conocemos como asociaciones estratégicas, convenios operativos y exploración a riesgo y ganancias compartidas. Fíjense, en lo que es asociaciones estratégicas, la idea era explorar y explotar campos marginales. Cuando hablamos de un campo marginal, fundamentalmente, si estamos hablando de Venezuela, tendríamos que hablar de un campo que produzca menos de 500 barriles por día. Eso es lo que en ese momento se estaba visualizando. Sin embargo, hubieron asociaciones estratégicas que producían 10.000 barriles por día. Entonces la pregunta que usted se tiene que hacer, ¿ese era un campo marginal? Y no solamente eso, sino que si producían petróleo extra al que deberían estar produciendo, la República de Venezuela tenía que pagarle ese petróleo. Eso es para que ustedes tengan idea. Cuando llega el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en 1999, él hace un esfuerzo por tratar de cambiar todo este tipo de situaciones y definitivamente crea una nueva ley orgánica de hidrocarburos.
Esa ley fue entonces la plataforma sobre la cual se montaron todos estos petroleros para crear desde 1999 hasta el día de hoy una desestabilización completa de nuestro país. Es decir, que nosotros la plena soberanía ha sido bastante cuesta arriba, precisamente por los intereses energéticos y por los intereses financieros que todo esto representa. Hasta el sol de hoy, como ya habíamos dicho, desde que llegó el presidente Hugo Chávez, la élite mundial no ha hecho más que apretar cada vez más el cuello del venezolano con diferentes tipos de modalidades, que van desde un golpe de Estado en el año 2002, un paro sabotaje petrolero donde la República Bolivariana de Venezuela perdió 24.000 millones de dólares, guarimbas y otra infinita cantidad de desestabilizaciones que se han mantenido hasta el día de hoy. La élite mundial, que está dominada por los Estados Unidos y el Reino Unido, hace y predicen lo que ellos deben de dictar. Y desde entonces hemos estado dominados por esta élite, y cuando vamos a ver, por ejemplo, quién es Joe Biden, quién es Emmanuel Macron, quién es Josep Borrell, quién es Ursula von der Leyen, quién es el primer ministro de Alemania, y ustedes se ponen a sacar el currículo de todas estas personas, incluyendo el de Canadá, se dan cuenta que todos de ellos pertenecen a una organización llamada el Club Bilderberg. No les quiero dar un comentario adicional sobre el Club Bilderberg, pero precisamente es parte de la élite mundial que ha estado atacando a Rusia para desintegrarla. Adicionalmente a ello, el precio de ser un país independiente y con una autodeterminación, como el caso de la República Bolivariana de Venezuela, implica indudablemente enormes sacrificios. La pregunta es, ¿estamos preparados? La enorme deuda financiera que posee los Estados Unidos y la situación tan crítica que en estos momentos tiene y está viviendo Europa, la caída comercial del dólar y la debilidad económica ante Rusia y China están creando un panorama sumamente peligroso para nuestra nación, lo cual debemos estar pendientes. Es decir, que la bendición de poseer demasiada riqueza puede ser un beneficio para países que están en estos momentos, regiones que están en estos momentos sufriendo por no poseer cantidades ingentes de energía. Y peor aún es ver cómo nuestros propios hijos, los hijos de una nación, claman abiertamente por una intervención militar que afectaría a todo el país y a toda la región. Eso habría que evitarlo. Otro aspecto que debemos estar considerando, fíjense, es que Estados Unidos y el capital mundial han diseñado una política de agresión a partir de la llegada de nuestro presidente actual, que es Nicolás Maduro, que es una agresión económica, financiera, racista, belicista y prácticamente que inmoral, porque no se puede hacer esto de involucrar a un país, cercar a un país, tratar de bloquearlo completamente a través de 7 órdenes ejecutivas que lo colocan no solamente como una amenaza inusual y extraordinaria, sino que adicionalmente le meten 487 sanciones. Todos los buques de PDVSA no pueden salir al mercado internacional. El petróleo venezolano no puede salir al mercado internacional. Algunas personalidades de Venezuela no pueden salir a viajar internacionalmente. El SWIFT, que es el sistema financiero de transacciones internacionales que lo manejan Reino Unido y Estados Unidos, no permite que Venezuela pueda hacer transacciones internacionales para comprar medicinas o alimentos. Es decir, que tenemos un bloqueo financiero completo. Euroclear, que es parte de lo que es el SWIFT, ha retenido a la República Bolivariana de Venezuela un total de 1.500 millones de dólares
para la adquisición de medicina y no la han devuelto. Fíjense, el Banco de Inglaterra y el Banco de Portugal mantienen cerrada la posibilidad de que Venezuela utilice el oro que se encuentra en esos bancos para la adquisición de medicina para paliar la pandemia. No lo permitieron. Las 10 empresas más grandes del planeta que controlan los alimentos no permiten que llegue a Venezuela esos alimentos. Estados Unidos y su gobierno están bloqueando cualquier tipo de exportación petrolera hacia América y hacia el resto del mundo y prácticamente vetaron toda la actividad de PDVSA, razón por la cual ustedes ven que la caída de la producción venezolana en estos últimos años ha sido sustantiva. Y no conforme con eso, Citgo, que es una empresa que maneja petróleos de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos de América, que posee 4 refinerías y 14.000 estaciones de servicio, ha sido prácticamente arrebatada, quitada por el gobierno norteamericano. Todo esto está ocurriendo a una nación que lo único que ha hecho es, lamentablemente, tener en su territorio grandes cuantías de petróleo, grandes cuantías de gas y grandes cuantías de minerales. Y fíjense, algo bien importante. La figura que ustedes están viendo allí en pantalla se llama Bernie Sanders. Bernie Sanders es un senador de los Estados Unidos. No solamente un senador, ha sido 3 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y fíjense si queremos ver si es una guerra interna o es una crisis interna que tenemos o una guerra encubierta. Pero Bernie Sanders dice algo que es bien interesante. Dice, todavía hay millones de personas en el mundo que siguen creyendo que la crisis que padece actualmente Venezuela es por culpa de Nicolás Maduro y no del brutal bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos y sus aliados a no tener nuevamente el gran acceso y control del petróleo y de sus recursos naturales. Pero así son los medios de comunicación. Te hacen odiar al oprimido y amar al opresor. Eso no lo dice ningún venezolano. Eso lo está diciendo un norteamericano, senador y 3 veces candidato a la presidencia, para que ustedes tengan idea. Puede ser que William Castillo Bode dice, tras el paso de un poco más de un lustro, 10 años, la República Bolivariana de Venezuela continúa siendo sometida por definición y al pie de la letra a una cruel asfixia. ¿Qué se necesita aquí? Aquí se necesita reconstruir la patria. ¿Y quién va a reconstruir la patria? Indudablemente que mentes brillantes como la que tienen ustedes. Eso es lo que vamos a necesitar. Reconstruir todo nuestro sistema de producción económica y de venta al mercado internacional, porque no es posible que un país se le vitipendie de esta forma por el simple hecho de quererle robar todas sus cuantías energéticas y mineras. De hecho, en esta lámina que ustedes están observando, que se la pongo para que más o menos conozcan, ya las sanciones que se llaman medidas coercitivas unilaterales han llegado a 502. Un bloqueo total de Venezuela lo pueden ustedes ver aquí, por ejemplo, en forma gráfica, muy amena, pero no quiero en este momento hablar de esto para no hacer muy extenso la ponencia. Te la dejo y allí están las referencias para que ustedes indudablemente busquen esa información y se puedan enterar un poco más de lo que estamos hablando. ¿Qué ha hecho la República Bolivariana de Venezuela desde que asumió nuestro comandante Hugo Chávez y actualmente Nicolás Maduro? Bueno, fíjense, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por construir con la gran misión Vivienda Venezuela hasta el momento 1.000 viviendas. Si ponemos un precio de cada una de estas viviendas de cerca de $10,000 a $15,000, ya ustedes se imaginarán si multiplica eso por 4 millones
4.100.000. Ya usted se imagina cuánta inversión ha hecho nuestro país en la construcción de esas 4.100.000 viviendas. En el aspecto de educación, las canaimas escolares y las tablets, se le ha dado 5.550.000 tablets y canaimas a nuestros estudiantes. Algo significativo que no lo ha hecho ningún otro país en el mundo. En cuanto a viviendas renovadas y refaccionadas, tenemos 1.500.000. ¿Cuánto cuesta eso? Comunidad estudiantil venezolana es la segunda comunidad más grande del planeta con respecto a educación. 13.500.000. Eso fue antes de la pandemia. Número de pensionados y jubilados que están beneficiados con un sueldo mensual. 4.500.000 y aumentando. Números de beneficiados en la Orquesta Nacional Simón Bolívar. 1.200.000 niños. La orquesta más grande de todo el mundo. Pacientes atendidos en lo que se llama barrio adentro. Bueno, hasta el 2017 habían 118 millones. Ya les está pasando por encima de los 300 millones. Familias atendidas por lo que es el CLAP, 6.500.000. Creación de universidades, 49, además de las que ya existían. Atención por la vía del carnet de la patria para paliar la crisis en la cual nos han metido estos gobiernos. 18 millones de habitantes están en estos momentos recibiendo atención del gobierno a través de lo que nosotros conocemos como el carnet de la patria. Finalmente, podemos decir como conclusión a todo esto, es que Venezuela indudablemente es un país con una posición geoestratégica sumamente envidiable. Posee las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo venezolano, lamentablemente, es un petróleo pesado y extra pesado que necesita de tecnología y mentes brillantes futuras como la de ustedes. El petróleo es fuente para la diversificación industrial de un país si lo acoplamos a una petroquímica, algo que todavía no hemos hecho y estamos esperando profesionales nuevos para darle curso a estas posibilidades. Nosotros poseemos en Venezuela las séptimas reservas probadas de gas natural. Recuerden que el 82% de nuestras reservas es gas asociado al petróleo, por lo cual nos interesa hacer la exploración y la explotación de gas libre en los 550.000 kilómetros de zona marítima que posee nuestra república. Fíjense que sus inmensas riquezas energéticas y mineras nos hacen indudablemente blancos de imperios actuales y posiblemente de imperios futuros. Se requiere de mucho talento humano nacional para transformar nuestra riqueza en bienestar social. Parte que ya se lo hemos dicho, pero hay que hacer mucho, mucho más. No se nos valora lo que tenemos. Si no sabemos valorar lo que tenemos, indudablemente que a pedir nos vamos a quedar. Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea son por el control de nuestros recursos energéticos y mineros de la nación, y no porque nosotros somos bonitos o quieren cuidar todo lo que aquí existe. El agua, la Amazonía, la biodiversidad, etcétera, etcétera, que es lo que ellos dicen. Con esto hemos concluido por el día de hoy. Gracias, Daniel. Y como siempre, muy interesante tu ponencia de hoy. Queda abierto el chat para formular preguntas o hacer comentarios. Espero que no los haya dormido. Yo creo que están activos. Ah, bueno. Mientras tanto, Daniel, yo tengo una inquietud. ¿Tú piensas que todavía existe en Venezuela recursos tanto mineros como de hidrocarburos que todavía no hemos encontrado dentro de estas exploraciones? Hablaste de unas exploraciones recientes y piensas que todavía podíamos tener, por ejemplo,
mayores reservas de minerales u otros recursos naturales? Muy buena la pregunta, Amalia. Fíjate, todo lo que es los 550.000 kilómetros cuadrados de costa, no, de área marítima que tiene Venezuela, no han sido exploradas. Estamos solamente explorando lo que nosotros llamamos área de cabotaje, lo que nosotros llamamos plataforma marítima, que son los 200 o menos kilómetros que están cercanos a la costa venezolana. Pero el resto, estamos en ese proceso, puesto que para hacer esas exploraciones se requiere de recursos financieros y se requiere de recursos humanos, competentes, capaces, con experiencia. Y en estos momentos la situación país no nos permite hacer eso. Estamos esperando que se abra un poquito el panorama para ver si podemos llevar adelante estas iniciativas. Por el lado de lo que es minerales, recuerden que nosotros estamos tratando en este momento del arco minero, ya por lo menos se hizo una primera exploración, pero esa primera exploración es lo que nosotros llamamos somera y va a tomar quizás un tiempo mayor para ir determinando de esos 45 minerales que se encuentran en ese arco minero y que ya fueron identificados, ver cuáles de esas vetas pueden ser comercialmente explotables, bajo qué criterios se pueden explotar y tomando en consideración que están en unas áreas altamente sensitivas desde el punto de vista ambiental, hay que hacerlo con el mayor cuidado posible sin impactar de modo alguno. Se va a hacer un impacto, pero tiene que ser el menor posible del ambiente en toda esa zona. Daniel, ¿tú me puedes decir principalmente cuáles serían los profesionales que necesitaría? En síntesis. Ok, en síntesis, fíjense, necesitaríamos geólogo, geofísico, geoquímico, técnicos especializados en todo lo que es la búsqueda por sistemas satelitales que no lo tenemos, técnicos que puedan, por ejemplo, utilizar Big Data y meterla y acumularla dentro de otros sistemas para integrar todo lo que son los sistemas de información geográfica en uno solo y mejorarlos, técnicos en computación, técnicos en informática, técnicos en tecnologías de captura de información. Muchos necesitamos, muchos diferentes tipos de técnicos, no solamente los petroleros, los de ingeniería de procesos, sino esto que estamos hablando que no necesariamente tienen que ser petroleros. Gracias. Por aquí tienes un comentario de la profesora Leslie Gerardino. Excelente ponencia, señor Daniel. Y el profesor Jenner Betancourt está levantando la mano. Profesor Jenner. Hola, buenos días, Daniel. Buenos días a todos. Buenos días, profesora Amalia. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, bien. Bueno, excelente siempre, Daniel. Saludos. Gracias. La pregunta a mí es la siguiente. El perfil de crudos en Venezuela es variado por las grandes reservas que existen en la faja petrolífera del Orinoco, pues la mayor cantidad es crudos pesados y extrapesados. Sin embargo, todavía la cantidad de crudos medios y livianos es importante. De esas reservas, por ejemplo, que tú muestras de Occidente, que están alrededor de 22.000 millones, ¿cuánta de esa reserva es crudos medianos y livianos? Muy buena tu pregunta, me agrada esa pregunta porque tiene bastante información. Fíjense, algo importante, en el occidente y en el oriente, la parte norte del oriente, parte norte de Monagas, nosotros tenemos allí crudos livianos y medianos. De hecho, en occidente hay una gran parte del crudo que nosotros conocemos como crudo lubricantero, un crudo especial para la producción de lubricantes. Esos son crudos medianos que se llevan a las refinerías que están en CRP para producir los lubricantes que nosotros utilizamos. Esos crudos están acabando. Y necesitamos buscar la forma y la manera de
explotarlos adecuadamente y buscar otras tecnologías que nos permitan unir estos crudos lubricanteros o lo que sale de estos crudos lubricanteros con nuevas tecnologías como hidrocraqueo, por ejemplo. Y producir, porque fíjense, aquí estamos hablando en Occidente, tenemos una reserva significativa de 20.330 millones que son crudos livianos y medianos. En Oriente, las cantidades deben estar por ahí, por cerca de los 10.000 millones. Y el resto, casi que el 80 y tanto por ciento, que sería esto que estamos viendo aquí en la faja, es crudo, pesado y extra pesado. Por cada barril de crudo pesado que quisiéramos extraer, si lo vamos a utilizar con crudos livianos y medianos, tendremos que utilizar 3 barriles de crudos medianos. Y eso es imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear tecnologías que nos faciliten explotar la faja petrolífera del Orinoco, tecnologías como las emulsiones, por ejemplo, con agua, para extraer esos crudos adecuadamente, procesarlos en superficie, llevarlos a una refinería o a un mejorador y transformarlos en crudos de mejor valor en el mercado internacional. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no podemos utilizar nuestros crudos livianos y medianos, no en las cuantías que podemos, porque estaríamos prácticamente haciéndole un daño a la República. No sé si respondí tu pregunta con esta. Vale, gracias, Daniel. No sé si puedo hacer otra pregunta, profesora Amalia. Sí, cómo no, por supuesto. Ah, magnífico. Desde el punto de vista de recursos tanto energéticos como minerales, pues es indiscutible la importancia de Venezuela y la capacidad que tiene en ese sentido, ¿no? Sí, sin embargo, más de 100 años de explotación petrolera y unos cuantos años de explotación minera. ¿Aló? ¿Aló? Profesor Jenner se silenció. No le escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, les decía que es indudable la importancia de Venezuela desde el punto de vista de recursos energéticos y minerales. Sin embargo, después de más de 100 años de explotación petrolera y unos cuantos años de explotación minera, al país le ha costado generar su propia tecnología. Depende sustancialmente de las tecnologías del exterior. Eso ha sido un problema para el país y lo ha sido en el pasado y lo sigue siendo en este momento. Ahora, creo que hay una deuda con el país de dar ese gran salto, de empezar a usar los recursos no para explotarlos, sino para desarrollarlos internamente. En ese sentido, Daniel, quisiera saber más o menos en INTV qué se hace para cambiar esa estructura económica montada desde hace mucho tiempo. Oye, muy buena la pregunta, te felicito por esa pregunta, está excelente. Indudablemente la idea sería lo que tú dices. Una de las razones por la cual se ha caído precipitadamente con el bloqueo económico financiero que tiene Venezuela en la actualidad, se ha caído nuestra producción petrolera, es porque la mayoría de las tecnologías, desde los químicos, los taladros, las sartas petroleras, prácticamente la exploración, todo lo hacemos con tecnología foránea. No hemos desarrollado ni siquiera, por ahí hay una propuesta de un taladro venezolano y ni siquiera eso hemos podido levantar. La idea sería crear nuestra propia tecnología y la razón en este momento del viaje que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro a la República de Irán tiene mucho que ver con la búsqueda de transferencias tecnológicas que nos faciliten a nosotros indudablemente acelerar el desarrollo tecnológico y la producción petrolera para uso interno. Es decir, para acoplar, primero montar y poner a punto nuestra refinería y luego buscar la forma y la manera
tecnológicamente de acoplar la refinería con la petroquímica de modo de iniciar un proceso de industrialización acelerado. Eso es lo que se está buscando, eso es lo que se está visualizando, e Intebev está indudablemente visualizando estas estrategias porque es necesario que todo y cada uno de las universidades y los centros tecnológicos que tenemos trabajen en función a un solo objetivo. Recuérdate algo importante. Para nosotros, por lo menos, desarrollar una tecnología en Intebev, primero hay que hacer la investigación y desarrollo básico. Y eso lo hacen las universidades. Lamentablemente, las 7 u 8 universidades venezolanas que trabajan directamente con investigación y desarrollo en el área petrolera, en estos momentos prácticamente están de espaldas al país. Y hay que cambiar esa situación. Luego vendría INTEBE y el IBIC a desarrollar lo que sería el aspecto tecnológico, que también es complicado, pero se puede hacer. Y hay que buscar la forma y la manera de que todo nuestro país se integre como un solo eje, como un solo engranaje, para llevar adelante esta visión estratégica de proyecto país que queremos. Gracias, aquí Daniel. Gracias, Gracias. profesor. Por aquí tienes otro comentario del profesor Jorge Silva de la Universidad Simón Rodríguez de Palo Verde. Excelente ponencia en atención a las grandes riquezas que posee la nación y las experiencias vividas en el contexto geopolítico mundial. Venezuela debería generar una política dirigida a aprovechar estas potencialidades en el desarrollo de otros sectores, atraer la inversión efectiva y la mejora de los sistemas de servicios públicos que se ha adelantado al respecto. Buena la pregunta. ¿Qué se ha adelantado? Fíjense, ahorita en estos momentos la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela está creando un grupo técnico de trabajo, de lo cual son quizá uno de los investigadores y politólogos más especializados en el área de petróleo, gas y minerales, para desarrollar un plan tecnológico estratégico que se va a fusionar con el plan de desarrollo y apertura que se está dando a las petroleras nacionales, al petróleo nacional, con respecto a la transferencia tecnológica que viene haciendo o va a hacer Irán. Esta integración entre lo que es la Asamblea, parece que es un ente jurídico, con respecto a otro ente que es el gobierno nacional, están tratando en la medida posible de sumar esfuerzos precisamente para cambiar un poco la estrategia de venta y de búsqueda de financiamiento en el mercado internacional, ya que por parte de todo lo que es la banca internacional, tal cual como la conocemos hoy día, no podemos ni siquiera tener posibilidades de pedir un bolívar, ni pedir ni un dólar. Pero hay una nueva realidad que se está ocurriendo en Asia y en el Pacífico, donde nuevos bancos, nuevos sistemas SWIFT, nuevos sistemas financieros y una red internacional está tratando de apoyar a países como Venezuela, que son soberanos, independientes, para que asuman el control de sus recursos y puedan recibir financiamiento. Ese financiamiento indudablemente hay que devolverlo, pero hay esa posibilidad, existen esas posibilidades, y está como que dice naciendo en estos momentos un nuevo orden financiero que nos va a hacer posible para nosotros asumir el rol de nuestra propia industria. Por aquí tienes otro comentario de la profesora Carolina Peña, asesora olímpica. Gracias, profesor. Es de gran importancia reconocernos como país petrolero con grandes recursos. Debemos prepararnos, estudiar, investigar, trabajar. Tenemos mucho por hacer. Un segundito que me faltó una parte. Ya va. Tenemos mucho por hacer, aunque en este momento no tenemos la liquidez económica
hay que aprovechar la crisis para crear. Estoy totalmente de acuerdo con Carolina de que tenemos que aprovechar la crisis para crear, y creo que la Asamblea Nacional, el Gobierno Nacional, el propio Ministerio de Petróleo y todo un equipo de trabajo están indudablemente revisando cuidadosamente todos los planes y proyectos de modo de darle un impulso significativo a lo que es gas, muy importante, y a lo que es primero la producción agroalimentaria y la producción de fertilizantes. Todo esto es a través de lo que es el gas. Eso está en un proceso en este momento de planificación estratégica, y muy probablemente antes que termine el año esperemos ver los primeros resultados de esta nueva visión de gobierno que se está buscando. Por aquí tienes otra pregunta de una estudiante de Sujei Pasquel de la Universidad Simón Rodríguez de Cumaria del Tuy. ¿Cuál es la forma correcta para calcular las reservas petroleras de un país? Ajá, muy buena la pregunta, porque esa pregunta, no hay formas correctas, sino hay una metodología que existe, que ya está implantada a nivel internacional. De hecho, recomiendo que lean, hay una nueva forma de determinar la cantidad de reservas probadas, probables y posibles, que es universal en la actualidad y se inició en el año 2007. Se consolidó en el año 2011. ¿Por qué? Porque anteriormente, por ejemplo, los países orientales, China, India, Rusia, tenían una metodología, y los países occidentales tenían otra metodología. Todo eso se unificó a partir de 2011 y existe un documento base que se lo puedo hacer llegar para que lo coloquen en el aula virtual, que implica que todos estos países, los 200 y pico países que están en la actualidad, acordaron una única estrategia. Ahora, ¿qué pasa? Cada nación realiza su investigación de acuerdo a sus necesidades. Obtiene la data y luego, para que pueda indicar si son probadas, probables o posibles, toda esa información debe pasar a bancos financieros internacionales. Es decir, hay unas agencias especiales que se encargan de certificar esas reservas. Y ahí es donde está el problema, porque los 4 bancos que existen en la actualidad, 3 son norteamericanos, son de los estadounidenses, y 1 es británico, lo cual nos pone a nosotros en una situación sumamente complicada, porque tenemos que pasar información confidencial al enemigo. Pero ya lo hemos hecho en el pasado. La idea sería crear una nueva institución financiera que avale todos estos sistemas de cuantías nuevos y que venga, por ejemplo, de China o del Oriente. No vamos a nombrar país, vamos a decir que venga del Oriente y que tenga esa capacidad. Por aquí tienes otro comentario, pregunta de la profesora Gerardino, que dice: ¿qué piensa usted acerca del uso y comercialización actual de nuestro gas? Yo creo que debemos darle mucho más valor aún al gas que producimos y procesamos, comenzando desde el mercado interno primeramente hasta la exportación y reduciendo la quema. Muy buena la pregunta y creo que está excelente la reflexión. Indudablemente nosotros ya la había informado que tenemos una comisión técnica especializada en gas en el Ministerio de Petróleo, que está en este momento trabajando con esa nueva visión que está diciendo la profe Geraldino. Este grupo, donde me incluyo, hemos ya diseñado una política para el uso del gas libre con 2 vertientes. El gas asociado lo estamos visualizando para utilizarlo en el desarrollo país, desarrollo endógeno.
el gas libre, que es el que estamos tratando de buscar en las afueras, en las costas nuestras, en las áreas marítimas y submarinas, sería el gas que utilizaríamos para la integración latinoamericana y caribeña y posiblemente la exportación a otras latitudes. Eso está en proceso, no puedo hablar mucho de ello, no estoy autorizado, pero definitivamente se está haciendo. Por aquí creo que es una pregunta de la profesora Milagros. Dice, Milagros Rojas dice, ¿los ingresos por diamante y oro son significativos para el país? En estos momentos los ingresos por diamante y oro, nosotros no hemos explotado mucho diamante, hasta el momento se está haciendo todavía cuantificación de reservas, pero en el caso de oro se está haciendo una explotación a través de unos sistemas de minería comunal y eso han sido parte de lo que ha hecho posible el financiamiento de la adquisición de medicinas en el mercado internacional. Allí, o sea, no puedo dar mucha opinión, ya que no es tema sino de gobierno, lo cual hay que manejarlo con cierto criterio de secreto. El profesor Jorge Silva dice, en el pasado los procesos de concesión no han sido beneficiosos a la nación, aparentemente no se ha contemplado la transferencia de tecnología y la formación de mano de obra venezolana que permita generar la liberación en materia del conocimiento en áreas donde poseemos un potencial evidente. Tenemos recursos, materia prima, sin embargo, ya en pleno siglo XXI mantenemos esquemas de siglos anteriores. Venezuela ha crecido y tiene un gran capital humano. ¿Cómo logramos la sinergia necesaria? Está muy buena la pregunta y creo que tiene mucha razón. Hemos perdido muchas oportunidades en el pasado. La idea es no volver a caer en esas situaciones que nos han llevado a ser un país netamente petrolero, que lo único que tratamos de producir es el barril de petróleo. Ese barril de petróleo lo vendemos en el mercado internacional, nos traen divisas, pero esas divisas definitivamente no se convierten en desarrollo. Necesitamos ahora buscar la forma de desarrollar el país porque el tiempo que tenemos desde la perspectiva de lo que es agotamiento de reservas probadas sería entre 30 a 40 años. Razón por la cual hay que buscar un nuevo planteamiento, que es lo que está tratando de buscar la Asamblea Nacional con esta visión de crear ese grupo de estratégico de trabajo para rediseñar política de Estado. Recuérdense que aquí es una política que debe ser considerada, que debe ser tomada en cuenta, que debe ser canalizada, que debe ser gerenciada y al mismo tiempo financiada para que pueda producir los frutos que de ella se requiere. Esa es parte de la estrategia que se está montando en estos momentos y yo espero y aspiro que sea la política que el gobierno asuma en un futuro entrante. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios y o preguntas. Quiero, antes de hacer el cierre de esta primera fase de la formación destinada a los equipos olímpicos que participan en la primera Olimpiada Universitaria de Petróleo y Gas, me gustaría que alguno de ustedes nos compartiera sus comentarios por estas 2 semanas y 2 días de formaciones. Nos gustaría leer sus impresiones, si hubo un cambio en su valoración de nuestros recursos de hidrocarburos. Nos parece muy interesante que nos retroalimenten en relación a este esfuerzo que se ha realizado por estas 2 semanas. Los leo atentamente. ¿Cuántos estuvieron conectados?
Pero parece que todos como que se fueron. No, están aquí. Al menos aparte de nosotros hay 11 que están conectados. Bueno, yo los voy a animar con algunos comentarios luego de estas 2 semanas de intenso trabajo por parte de los equipos de INTEBEP y del Consejo Científico del Estado Miranda. Para mí, para todo el equipo organizador de esta primera Olimpiada, que ha sido todo un reto, queremos felicitar y agradecer a todos los profesionales que durante estas 2 semanas nos compartieron sus conocimientos, experiencia y pasión por los temas integradores de esta Olimpiada, que son el petróleo y el gas. Tuvimos la oportunidad de aprender de profesionales con más de 15 años de experiencia. Con base a esto pudimos recorrer la cadena de valor del petróleo y del gas de una manera didáctica y lúdica. Los conocimientos compartidos pues nos llevaron a la reflexión y a valorar no solamente nuestros recursos naturales, sino a los venezolanos que trabajan, investigan incansablemente para así contribuir al desarrollo de nuestro país. Quiero dar las gracias a cada uno de los ponentes, voy a nombrarlos y el título de su ponencia. En hidrocarburos, origen y formación, Pablo Ricaurte. En los métodos de exploración petrolera, Luis Camposano. La industria del gas natural, Yogar Peña. A María Alvarado por la producción de petróleo. Andrés Dip, la refinación y comercio petrolero. La geopolítica de los hidrocarburos por Francisco Navarro. Petróleo y ambiente en Venezuela por Esmirna Castillo. Esteli Rodríguez habló de la cultura petrolera en Venezuela. La profesora González, Olga, nos presentó leer y escribir en ciencias. Francisco Navarro, ciencia y metodología de la investigación. Y las 2 últimas ponencias por Daniel, que fueron energía y sistemas energéticos, Venezuela, potencia energética y minera. Este agradecimiento, además, quiero extenderlos a los equipos, por supuesto, de INTEBEP-PDVSA y del Consejo Científico del Estado Miranda, a los participantes, que de ahora en adelante llamaremos olímpicos. Los invitamos a compartir sus ideas, reflexiones y a leernos en los diferentes foros de las ponencias en el aula virtual. Los invito porque ayer estuve revisando y la verdad que las preguntas están muy interesantes y pienso que el debate de hoy lo podemos seguir también por allí. También les quiero informar que la ruta olímpica continúa. Tenemos una segunda fase de formación que está destinada a la prueba experimental. Fechas y horarios se los vamos a compartir por el aula virtual próximamente. Y bueno, finalmente quiero agradecer a la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy por el espacio para el aula virtual. Por supuesto, el equipo tecnológico de la Secretaría con Carmen y Francisco, que en tiempo récord pudieron desarrollar el aula y nos han estado apoyando en las ponencias y en los momentos en que se requirió también sacaron su perfil olímpico. A los moderadores de este ciclo de charlas, que son la profesora Mirla y Daniel, y por supuesto al resto del equipo olímpico. Y para terminar, pues les voy a dejar una frase que les he compartido anteriormente: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nos seguiremos encontrando en formaciones futuras y bueno, sigo atenta a los comentarios que nos puedan hacer sobre sus impresiones en relación a este ciclo de ponencias. Creo que tengo por aquí, un comentario de la profesora Milagros que dice: estoy totalmente emocionada. El cambio en el aprendizaje en temas de los recursos de nuestro país fue grande. Hice un paseo desde el nacimiento del petróleo hasta el transporte petrolero y la importancia en nuestro país del sistema petrolero. Mil gracias. Espero que se mantengan las Olimpiadas Petroleras. Muy agradecida. Eso lo dijo la profesora Milagros. Por aquí José Arbelo dice: muy interesante e informativo, entendiendo que no somos únicamente
un país petrolero, sino que somos un país minero con muy buenas reservas a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias por los comentarios y pues nos seguiremos encontrando. Próximamente les estaremos informando de las fechas y los horarios. Gracias, Daniel, y gracias a todos. Gracias, Carmen.